Pues, ¿veis la presentación? No, ahora sí, ¿no? Ahora sí, en grande, está perfecto. Fenomenal. Vale. Bueno, pues como decía María, voy a hablaros de la menopausia inducida de manera precoz en el tratamiento de pacientes que tienen endometriosis. Entonces, bueno, voy a hablaros en un primer lugar un poquito sobre cómo he realizado este trabajo, qué objetivos estaba buscando y después pues ya profundizamos un poco en el estado de la cuestión y las cosas que he estado viendo al respecto. Bueno, en primer lugar, los objetivos no están corriendo en las diapositivas, ¿verdad? No, está en la portada. Ahora, me quiere sabotear el ordenador. Vale, pues eso, en primer lugar, los objetivos que buscaba era, pues en primer lugar, eso, analizar el impacto sobre la vida sexual de estas pacientes. Os voy a hablar en general en plural de mujeres por eso, porque tanto lo que yo he encontrado en consulta como lo que he encontrado en toda la búsqueda bibliográfica han sido mujeres cis y se han obviado todo el resto de realidades. Eh, he realizado una revisión de las publicaciones, a ver pues, qué había publicado al respecto. También quería contrastar si la información que había respecto a estos tratamientos era una información realmente accesible a las pacientes o si se hacía referencia a ello en las publicaciones sobre cuánta información disponían sobre tanto los cambios que se iban a producir en la menopausia como cómo iba a afectar esto a su vida sexual. También se ha estado haciendo un análisis si existía una relación entre la insatisfacción sexual y el coitocentrismo, porque al final dentro de la sociedad en la que vivimos pues había muchas sospechas al respecto. Y por último, el realizar una propuesta de intervención, porque pues como ya os decía, ya partía con cierta información de base de un desconocimiento al respecto y quería que el tiempo invertido en este trabajo al final pudiese tener una aplicación práctica y que fuese algún lugar que fuese útil para estas pacientes. Para realizar este trabajo, en primer lugar, he realizado una revisión. Ah, ya sé lo que está pasando. Que es que no veíais pasar las diapositivas porque estaba en Zoom y no en mi PowerPoint. Dadme un segundito. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora perfecto. Ya decía yo, qué lento va. Vale, pues eso, en primer lugar he hecho una revisión de publicaciones al respecto que contuviesen pues estos tres términos, ¿no? Endometriosis, menopausia inducida o menopausia quirúrgica y sexualidad. Eh, pues no me sorprendió encontrar muy pocos resultados y tener que ir cruzando publicaciones de unas cosas, publicaciones de otras, e ir mezclando la información porque había realmente muy poco contenido publicado que contuviese los tres conceptos. Eh, Al hacer la revisión, consideré, ahora os explico un poco más en detalle, que había cosas que me gustaría que estuviesen más completas y pues tengo la gran suerte de poder acceder a pacientes de la Asociación Madrileña de Endometriosis, porque al final en consulta he recibido muchas y realicé una encuesta a estas pacientes para complementar la parte que yo consideraba que estaba incompleta en la información que yo había leído y realizar, como os decía, una propuesta de intervención. En los resultados de la revisión bibliográfica que realicé, pues en primer lugar encontré, como os decía, información segmentada y muy poca información que contuviese los tres términos y por lo tanto que yo consideraba que tenía un disvalor sobre toda la parte de la sexualidad porque se mencionaban muchos artículos, pero no se profundizaba en ello. Además, encontré un sesgo inmenso en cuanto a diversidad sexogenérica y de orientación, ya que no se mencionaba en ninguna parte nada relativo a la orientación del deseo de las personas de las que estaban hablando en las publicaciones. Y cuando se hablaba de disfunción sexual, se hablaba en general de dispareunia y de dolor en las relaciones sexuales, pero tampoco se hacía una profundización en cuáles eran las prácticas sexuales que estaban realizando esas personas. Entonces dije, bueno, pues yo creo que esto, teniendo a mi acceso pues, pacientes reales, voy a intentar complementarlo y que me cuenten de primera mano cómo lo han vivido. Y por eso preparé esa encuesta de elaboración propia para hacer un poco hincapié en esos términos. También me llamó la atención, realizando la revisión, el hecho de que en muchos artículos y en muchas publicaciones se mencionaba que era súper importante dar información a las pacientes. En un artículo se habló de que era importante también informar a las parejas, ya que podía haber una afectación sobre la vida de pareja y que cuanta más información hubiese al respecto,
mejor, pero mi perspectiva y lo que yo había visto hasta ese momento no era eso. Mi sensación era que había una falta de información. Entonces, también hice mucho hincapié dentro de las preguntas de mi encuesta en esa dirección para ver si realmente esa información existía, era accesible y su vivencia era que se les había facilitado esa información. Así que, bueno, viendo que la presentación no corre, voy a seguir contándoos y a ver si tengo suerte y en algún momento vuelve. Pero bueno, voy a hablaros un poco de los conceptos de los que estoy hablando para que toda esta información que estoy compartiendo pues tenga cierto sentido para aquellas personas que no estéis familiarizadas con esto. Bueno, en primer lugar, la endometriosis es una patología crónica que afecta en torno al 10% de las personas con genitales femeninos y que desgraciadamente tiene un retraso en el diagnóstico que oscila en torno a los 10 años desde que empieza el proceso de búsqueda de respuestas a su malestar. Normalmente suele haber un dolor durante las relaciones sexuales, suele haber dolor durante la menstruación, hay una menstruación más abundante y también suelen presentar fatiga y dolor pélvico crónico. Entonces, es un cuadro que también suele derivar en dificultades y en problemática en todo lo relacionado con lo psicoemocional y está muy relacionado con depresión, con ansiedad y es algo que creo que siendo una patología crónica es importante tener en cuenta. Se considera una patología crónica porque a día de hoy ni se conoce la causa real inicial de que se desencadene este crecimiento de tejido endometrial fuera del endometrio, que puede aparecer dentro de las paredes del útero o puede aparecer también en otras zonas del cuerpo como tejido ectópico que no debería estar ahí y que responde a oscilaciones hormonales. En el momento de que dentro del ciclo menstrual, durante la vida fértil, suben los niveles de estrógenos o se va a producir la menstruación, se producen alteraciones sobre este tejido, tanto proliferando y creciendo como sangrando durante la menstruación, por lo que la afectación a la vida de estas pacientes suele ser grande, aunque como hay tantísima variabilidad en cuanto a los síntomas, hay mujeres que notan muchísimo estos síntomas y son muy incapacitantes y hay otras que prácticamente lo viven como algo asintomático. Entonces, esa diversidad hace que tampoco haya un consenso en el tratamiento o en el diagnóstico y que se prolongue mucho este proceso acompañándose de pues, una sensación de desorientación en estas pacientes. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que esta relación hormonal está desencadenando estos síntomas, pues una de las vías de tratamiento que existe es atajar los síntomas mediante fármacos y algunas modificaciones del estilo de vida, aunque pues a mí que me dedico a esto me parece que en general son bastante pocas. Eh, por otra parte, también muchas veces cuando la situación afecta mucho a la calidad de vida de las mujeres, pues se realiza un tratamiento quirúrgico para producir la menopausia inducida. Consideramos menopausia inducida de manera precoz cuando se da antes de los 45 años, ya que la menopausia llega de manera fisiológica entre los 45 y los 55 años más o menos, y pues a partir de ese momento es el fin de la vida fértil de estas personas y comienza su etapa de climaterio y empiezan a vivir otra etapa distinta dentro de las etapas hormonales de la vida de las mujeres. Como os decía, en esta etapa se producen unos cambios a nivel hormonal muy relacionados con el descenso de los estrógenos. Que se produzca un descenso en los estrógenos va a repercutir en un montón de cosas de la vida diaria. En primer lugar, las mujeres van a dejar de ser fértiles y por lo tanto, si esto se produce de manera precoz, pues si tenían unas expectativas de tener hijos, pues esas expectativas se van a ver truncadas. Además, me ha gustado mucho que hablase antes María sobre el concepto del envejecimiento y de la edad y de cómo esto afecta, porque que llegue la menopausia de manera precoz a una mujer tiene asociadas una serie de conceptos psicológicos, ¿no? Como pérdida de validez en la sociedad, ¿no? De alejarte de esa mujer dentro del canon, ¿no? De juventud y de deseabilidad que también afecta
a su autoimagen y que esto entra dentro de la sexualidad. Muchas veces, como hablaban antes otras compañeras, la gente entiende la sexualidad como relaciones sexuales, pero también está en esa autopercepción, esa autoestima y esa manera de verse a sí mismas. Entonces, se produce también una afectación a nivel de su imagen. La menopausia precoz también va a acelerar un poco la pérdida de densidad ósea con el riesgo que conlleva también desarrollar antes osteoporosis o osteopenia. Entonces, el conjunto de todos estos factores, junto con la parte relacionada con los genitales, que la llegada de la menopausia y ese descenso de estrógenos va a hacer que disminuya la lubricación y que haya muchísimo más riesgo de desarrollar el síndrome genitourinario. El síndrome genitourinario incluye varios síntomas que pueden aparecer todos en conjunto o dos de ellos, pero que son muy frecuentes en la menopausia, como son la sequedad vaginal, como os decía, la atrofia de la mucosa vaginal, el dolor en las relaciones sexuales, dificultades a la hora de orinar o dolor a la hora de orinar. Y la combinación de varios de estos factores pues ya nos mete dentro de este marco del síndrome genitourinario. Entonces, si nuestra sexualidad está relacionada con lo genital y lo coital, pues va a haber una repercusión en este sentido. Entonces, después de la revisión de toda la información disponible, pues vi que efectivamente que la menopausia se produzca de una manera precoz puede hacer que todos estos síntomas se den de una manera un poquito más acentuada porque no ha habido un proceso progresivo de adaptación y por esa afectación que tiene a nivel de la autoimagen y a nivel emocional. Entonces, en ese momento nos encontramos con pacientes que tienen dos circunstancias de salud que hacen que tengan trabas y dificultades en varios ámbitos de su vida. Como os comentaba, en los estudios no hemos encontrado información sobre diversidad y nos deja fuera una parte de la población que no ha sido tenida en cuenta, ni tampoco se ha tenido en cuenta el tipo de prácticas sexuales que estaban teniendo esas mujeres a las que se referían y si podían tener algo que ver con el coitocentrismo. Por lo tanto, yo, como os decía, en mi encuesta puse el foco en dos puntos principales, que fue qué prácticas sexuales se realizan y qué grado de satisfacción hay al respecto, y qué percepción tenían sobre la información que habían recibido acerca de tanto la menopausia como de los tratamientos y los cambios que se iban a producir en su sexualidad. Vale, pues en la encuesta, desgraciadamente, tuve acceso a poca muestra. Me encantaría poder volver a repetir esto más adelante o poder hacer una recogida de datos que dure más tiempo para poder recoger más datos, pero bueno, recogí datos de 10 mujeres cis, de las cuales 9 eran hetero y una era lesbiana y 8 tenían algún tipo de vínculo sexoafectivo y 2 no. Dentro de estos campos sobre los que hice más hincapié, pues me llamó la atención que prácticamente todas hablaron de deterioro sobre su percepción de su vida sexual. 8 de ellas manifestaron haber sentido que había empeorado su vida sexual y cuando pregunté sobre cómo eran sus relaciones sexuales actuales, 4 manifestaron haber abandonado cualquier tipo de práctica sexual como consecuencia de tener relaciones sexuales dolorosas y 4 continuaban teniendo relaciones sexuales con penetración, aunque les resultasen dolorosas. Del restante, una de ellas manifestaba que, claro, que no consideraba que hubiese un deterioro en su vida sexual actual porque ya no tenía vida sexual, porque hacía tiempo que había abandonado las relaciones sexuales porque eran dolorosas. Y la única persona que manifestó tener relaciones sexuales placenteras era la persona que era lesbiana. Entonces, tengo que reconocer que no me sorprendió debido a lo que yo había visto en consulta y a los relatos que yo escuchaba respecto al dolor en las relaciones sexuales y este coitocentrismo. En cuanto a la información, la percepción sobre la información recibida, de las 10 participantes, 8 manifestaron creer haber tenido información insuficiente, tanto sobre el tratamiento, sobre los síntomas que iban a tener. Vale. Al final, uniendo todos los datos que había obtenido, tanto de las lecturas como
de los resultados de la encuesta, pues al final elaboré una serie de, pues como decía Alicia, ¿no? De conclusiones y de reflexiones. No solamente conclusiones porque pues había datos que eran o escasos o insuficientes o que tenían sesgos. Entonces, pues bueno, podemos señalar el hecho de que hay una afectación clara sobre la vida sexual de las parejas, primero porque se reflejaba en las publicaciones que había una disminución del deseo, que había una disminución de la excitación, también se manifestaba un aumento de la presencia de dispareunia en estas pacientes. También nos encontrábamos con una afectación sobre la vida de pareja. Sobre este punto quiero destacar que solamente encontré un artículo al respecto en el que hablaban de cómo afectaba la endometriosis a las parejas hombre de las mujeres. Y me llamó la atención porque me pareció que también ponía un poco el foco en ese coitocentrismo, pero también me pareció muy interesante el hecho de que se tuviese en cuenta que muchísimas personas viven este proceso crónico con una persona a su lado, que también es bueno que esté al tanto de qué está experimentando y que pueda acompañar en este proceso desde la comprensión de la situación. Bueno, además de esta, de esta parte relacionada de manera directa con la sexualidad, creo que está claro que había un disvalor de la sexualidad, puesto que aunque se mencionaba en muchísimos artículos, no se profundizaba en ningún momento. No había ninguna mención sobre prácticas sexuales, como os decía, sobre tipos de vinculación, salvo este artículo contado. No había mención sobre tratamiento a nivel sexual, sino que se mencionaba muchas veces. Sería de interés aumentar las intervenciones psicosociales o a hacer más investigación al respecto, pero no he encontrado ningún artículo sobre el resultado de intervenciones psicosociales cuando estamos hablando de una patología crónica que claramente tiene un gran peso a nivel emocional y a nivel de impacto social y que es claramente insuficiente. También se puede apreciar el hecho de que la cantidad de formación dentro del personal sanitario es insuficiente, que un proceso de diagnóstico de una enfermedad que afecta a tanta población sea del 10%, quiere decir que, o sea, perdón, de 7 años el retraso hasta que se realiza este diagnóstico, quiere decir que no estamos teniendo las herramientas que necesitamos para poder hacer un diagnóstico rápido y empezar un tratamiento precoz. Por lo tanto, formar a los sanitarios para cortar ese tiempo diagnóstico es importante y para que sean capaces de dar una información a las pacientes que garanticen el correcto seguimiento y que se está garantizando el consentimiento informado, que es un concepto que para mí es fundamental y que creo que tendría que tomar mucho más peso dentro del mundo sanitario, el concepto de consentimiento también en el ámbito sanitario, que parte de dar información suficiente al paciente para darle una entidad de tomar decisiones propias con conocimiento de las consecuencias de los tratamientos que van a tener para su cuerpo. Y también me gustaría reflexionar sobre la necesidad de investigación en general, primero en el ámbito de la sexología, porque no se ha podido profundizar sobre qué afectación concreta hay en cada fase, sino unas pinceladas generales, y también sobre toda esa parte biológica para poder encontrar una causa inicial y poder abordar unos tratamientos a nivel biológico que tengan una resolución puntual y no simplemente paliativa de los síntomas. Por último, simplemente mencionaros un poquito que mi intervención es una propuesta formativa de un taller que voy a llevar a cabo. No he podido llevar a cabo todavía, pero voy a llevar a cabo dentro de la Asociación Madrileña de Endometriosis como una guía para identificar un poco estos cambios que se han producido o se van a producir en su cuerpo si todavía no han llegado a esta etapa de menopausia y que creo que no solamente es aplicable a las personas que tienen esta menopausia inducida, sino que en general es aplicable a cualquier mujer con endometriosis que en algún momento de su vida va a transicionar a una mujer en el climaterio y va a pasar por la menopausia y que al final, después de ver toda esta información y de ver este sesgo y de ver este enfoque coitocéntrico, creo que es un plan educativo del que también se pueden beneficiar otro tipo de pacientes y de mujeres que atraviesen esos cambios hacia la menopausia y que se puede trabajar tanto a nivel individual como a nivel grupal
tanto en la terapia individual como en terapia de pareja y como os decía, extrapolable a varios ámbitos.